Dios le bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a ver un mensaje que está basado en el libro de Hechos capítulo 9 y se trata de la conversión de Saulo, de Pablo. A este mensaje le he puesto por título las dos preguntas de Pablo, las dos preguntas de Saulo. Y nomás para introducirme, quiero leer capítulo 9 en versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Es nomás para introducirme, hermanos. Saulo o Pablo, antes de conocer a Jesucristo, él se dedicaba a perseguir y matar cristianos. Se dedicaba a destruir todo ese tipo de personas que creyeran en Dios. Pero Saulo, en verdad, al que odiaba, al que rechazaba, era Jesucristo. Pero lo rechazaba porque no lo conocía. Hoy en día es igual. Hoy en día muchas personas le hablan de Jesús y rechazan la palabra. No te quieren escuchar, no quieren recibir nada. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. Les quieres presentar a Jesús, no lo conocen. Pablo hizo esto, llevó esa actitud hasta que se le aparece un hilo resplandeciente y hace una verdadera conversión, hace un cambio radical en su vida. A partir de ese momento, Pablo hace un giro de 360 grados en su vida y a partir de ese momento es instrumento escogido para Dios. Se convierte en un verdadero hijo de Dios. Sana a mucha gente, predica la palabra y lo más importante, escribió cartas hermosas, cartas en las cuales hasta el día de hoy nos podemos gozar en esas cartas de Pablo. Y lo más importante que hizo Pablo es que no volvió atrás. Nunca volvió a ser el mismo que era antes. Después de su conversión hizo cosas muy importantes para la obra de Dios. Hermanos, lo más importante que hagamos en nuestra vida es lo que hagamos en las cosas de Dios. A Dios no le interesa si tienes una casa bonita, si tienes un carro bonito. Las almas que ganes para Cristo, eso es lo más importante, es lo mejor que puedes hacer en tu vida después de convertirte a los pies de Cristo, de ser cristiano. Pero solamente cuando en verdad sepamos que somos hijos de Dios, cuando en verdad conozcamos a Dios, así como lo conoció Pablo, solamente en ese momento, cuando en verdad lo conozcamos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Solamente así, verdaderamente conociendo a Dios, la gente se entrega a la voluntad de Dios. Solamente una verdadera conversión hace una verdadera entrega, porque muchas veces no lo hacemos. Hay personas que están en la iglesia, pero no saben cuál es la voluntad de Dios. No saben qué es lo que Dios quiere que hagan, y por eso no hacen nada para la obra de Dios. No ganan almas para Cristo, no hacen absolutamente nada en la obra de Dios, simplemente se congregan. Dios no quiere cristianos tibios. Dios no quiere personas tibias. Ser cristiano no solamente es ir a la iglesia, ser cristiano significa también ganar almas para Cristo, traer almas a la iglesia, a los pies de Cristo. Eso es ser cristiano, eso es verdaderamente conocer a Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo Dios cuando se le apareció a Saulo. Y aquí es donde Saulo hace la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Algún día en nuestras vidas todos nos hicimos la misma pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Porque nadie nació conociendo de Dios. Todos, absolutamente a todos, en algún momento nos hablaron de Cristo, ya sea algunos en la infancia, algunos en edad más adulta, pero todos se nos habló de Cristo y preguntamos quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Hicimos todas esas preguntas. Lo conocimos, lo seguimos, pero muchos regresan atrás, muchos se apartan, muchos vuelven a hacer lo que eran antes, vuelven a hacer lo que hacían antes, después de conocer a Dios. A Saulo le bastó una sola vez, una sola conversión. Dios no quiere hombres necios, Dios no quiere mujeres necias, cristianos necios. En el mensaje anterior ya les hablaba de cómo Saúl fue un ejemplo de necedad. Y el mensaje anterior era de la vida de Josué, y Josué tampoco mostró necedad. Hermanos, nosotros como cristianos tampoco debemos de ser necios en las cosas de Dios. La necedad son de las peores cosas que puede tener un ser humano. Por necedad se destruyen matrimonios, se destruyen vidas,
se pierden almas, se destruyen iglesias, se pierden pastorados, se pierden ministerios, se puede perder hasta la salvación por necedad, por ser necios a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Miren qué cambio tan radical hizo Pablo. Hechos capítulo 9, verso 1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Fíjense nomás cómo describe la Biblia a Pablo, a Saulo, respirando amenazas y muerte. ¿Se imagina una persona que respira amenazas y muerte? Qué tremendo, ¿verdad? Qué persona tan mala describe la Biblia. Y vamos a ver en el versículo 15, dice, el Señor le dijo cuando mandó por él, dice, ve porque instrumento escogido me es este. En el versículo 1 dice, respirando amenazas y muerte. Y en el versículo 15 Dios lo llama instrumento escogido. Fíjense nomás qué cambio tan radical hizo Pablo en su vida. Hermano, ¿y usted piensa que no puede cambiar? ¿Usted piensa que Dios no lo puede cambiar? Dios lo puede cambiar, hermano. ¿Por qué piensa que no puede? Hay quien tiene años batallando con la misma situación, batallando con algo, batallando con un pecado, batallando con algo. Hay personas que tienen años, hay cristianos que tienen años. Dios lo puede cambiar, hermano. Solamente no sea necio, solamente abra su corazón a Dios. Hechos en el versículo 15. El versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento es escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Está diciendo Dios que Pablo tiene que irle a hablar a todos, tenía que hablarle absolutamente reyes, a todo mundo tiene que hablarle. Hermanos, hoy día hay cristianos que solamente hablan de Cristo en la iglesia, solamente hablan de Cristo a los cristianos, no comparten el evangelio con la persona que se encuentran, con el de la tienda, con el del a donde vayas, puedes compartir de la palabra de Dios, no solamente a los cristianos. Y aquí es donde se nos abre un abanico de opciones, puedes hablarle de Cristo a todo mundo. El versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Se quedó ciego, hermanos. Después de que Dios se le aparece, Saulo se quedó ciego. Muchos de nosotros ya estuviéramos renegando. Soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Soy cristiano, ¿por qué me quedé ciego? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Ves? Me quedé ciego, Dios no existe. ¿Ves? Me quedé ciego, ya no voy a la iglesia. O me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquí, me duele más allá. Ya no voy a la iglesia. No, hermanos, Saulo se quedó ciego, nosotros con pruebas más pequeñas ya no queremos ir a la iglesia. Sigan los caminos de Dios, hermano. Le pase lo que le pase, vengan pruebas, vengan luchas, venga lo que venga a su vida, usted siga adelante. Dios le habló a Saulo y Saulo no renegó, siguió adelante. Verdaderamente hizo una conversión, verdaderamente hizo la voluntad de Dios. Qué cambio tan radical de matacristianos a instrumento escogido. Qué cambio tan radical, ¿verdad, hermanos? Hay quien tiene 20 años en la iglesia y no sabe que es un instrumento escogido. Usted, hermano, que me está viendo, que me está oyendo, es un instrumento escogido. No está viendo este video por casualidad. Usted es un instrumento escogido. Si la gente supiera, los cristianos supieran que son instrumentos escogidos, hermanos, yo hubiera mucha gente salva, yo hubiera más salvos. Si todos los cristianos se portaran como cristianos y fueran a evangelizar, no habría tanta gente perdida en vicios, en tantas cosas. Ser cristiano no se trata nada más de nacer, voy a ir a la iglesia y me muero. Ser cristiano se trata de traer gente a los pies de Cristo. Ser cristiano se trata de parecerse cada día más a Cristo en un mundo que cada vez se parece menos a Cristo. De eso se trata ser cristiano, de eso se trata conocer a Dios, ir a la iglesia. No se trata de morir e ir al cielo, se trata de traer el cielo a la tierra, se trata de traer el cielo a la iglesia, se trata de traer el cielo con el vecino, con el alcohólico, con el adicto, con la prostituta, con tantas cosas. Eso es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Hechos capítulo 9, verso 5. Dice, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, dar cosas contra el aguijón es como si clavaras un clavo al revés y dieras con el pie así para atrás, estarte pegando. Dios le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos,
Muchas veces nosotros así somos, dando cosas contra el aguijón, dando golpes donde nos duele. Muchos pueden decir, yo no estoy haciendo eso, yo por eso ya vengo a la iglesia, yo por eso ya soy cristiano. Hermano, Dios no derramó su sangre en la cruz del Calvario para que simplemente vayamos a la iglesia a sentarnos. Para eso no se entregó Jesús a la muerte de cruz. El ser cristiano abarca más allá. ¿Hay algo más que hacer? Pregúntale al Señor, pregúntale a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Como la segunda pregunta de Pablo, que está en Hechos capítulo 9, verso 6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate qué pregunta le hace, qué preguntas tan importantes hace Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Siempre nos postramos a orar, nos ponemos de rodillas y es la oración de la ovejita. Señor, dame, ayúdame, bendíceme, puro pedir y pedir y pedir. Hermano, sinceramente, ¿quién ha usado las preguntas de Pablo en sus oraciones? ¿Quién se postra a orar y dice, Señor, muéstrame quién eres? Señor, el día de hoy, ¿qué quieres que yo haga? La verdad, muy pocos oramos de esa manera. Todos nos postramos a orar pidiendo, pidiendo, pidiendo. Cambia la oración de la ovejita, hermano, por la oración, por las dos preguntas de Pablo. Póstrese a orar y dígale, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Hechos, capítulo 9, verso 4 dice, y cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Es un pecador? Oyendo la voz de Dios. Un pecador atento a lo que le dice Dios. Muchas veces nosotros nos postramos a orar y nomás pedimos y no escuchamos qué Dios tiene que decirnos. Muchas veces los pecadores escuchan más la voz de Dios que los mismos hijos de Dios, que los mismos cristianos. Y estoy hablando del cristiano caído, ese cristiano caído que en todas las iglesias existen, ese cristiano que ya no viene, ese hermano que ya no viene, evangelizaba, predicaba y ya no viene a la iglesia, se regresó al mundo, se regresó a lo que estaba haciendo, a pesar de que había visto la luz del cielo. Muchos cristianos miran milagros en su vida, así como Pablo miró una luz en el cielo. Hay muchos cristianos que miran milagros, miran prodigios y aún así se regresan. Hermanos, debemos tener cuidado en nuestro andar en Cristo para que mañana pasado no seamos nosotros el cristiano caído, no seamos nosotros los que estamos alejados de Dios. Y las palabras que usa Pablo, las preguntas que usa Pablo, es un buen remedio, es una buena receta, un buen remedio para estar firmes en los caminos de Dios. Cuando ore, todos los días dígale, Señor, muéstrame quién eres y muéstrame qué quieres que yo haga. Seguramente vas a escuchar cosas hermosas, cosas maravillosas, cosas inimaginables, cosas inesperadas. Muchas veces nos sorprendemos de lo que Dios tiene que decirnos, pero simplemente no lo oímos, nos postramos a pedir, no a escuchar. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro, hermanos? Hágase, Señor, tu voluntad en mi vida. Pero hermanos, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no lo escuchamos, si no le preguntamos, solamente le pedimos? Si le preguntas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No vas a terminar en la noche diciendo, Señor, perdona mis pecados. Hermano, haga esas preguntas a Pablo en sus oraciones. Y si hace la voluntad de Dios, no va a terminar haciendo eso. Dios ya sabe tus necesidades. Muchas veces nos postramos a orar, dame, ayúdame, Señor, tengo este problema, tengo esta deuda. El Señor ya sabe tus necesidades, tus deudas, tus aflicciones. El Señor ya lo sabe. Ahora te hace falta a ti, a usted, hermano, saber lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Hermano, el versículo más triste de la Biblia se encuentra en Apocalipsis. Dice, el que no halló escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. ¿Se imagina, hermano, llevar una vida de cristiano de 10, 20, 30 o 40 años y al último, cuando llegamos allá arriba a rendir cuentas, nuestro nombre no está en el libro de la vida? Qué tremendo, ¿verdad? Qué versículo tan bíblico, qué versículo tan triste, perdón. Hechos capítulo 9, verso 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, va a llegar el momento en nuestra vida que si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder seguir adelante. Va a llegar el momento en nuestra vida que
que nos vamos a cansar hasta que nos demos cuenta que Dios nos ama, hasta que nos demos cuenta que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si seguimos dando cosas contra el aguijón, hermano, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Muchas veces sufrimos por no saber cuál es la voluntad de Dios. No sabemos cuál es la voluntad de Dios, hacemos nuestra propia voluntad, nos va mal. Tenemos errores, tenemos fracasos. Nos metemos en problemas que a los seres humanos, a las personas, a los cristianos nos encanta meternos en problemas, ¿verdad? Nos encanta. A medida que confíe usted en el Señor, hermano, dejará de dar cosas contra el aguijón. Conforme vaya aumentando su fe, conforme le pregunta al Señor, dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime, Señor, muéstrame quién eres cada día, todos los días. Nunca lo vamos a terminar de conocer, hermanos. ¿Por qué? Porque no le preguntamos. Hechos capítulo 9, verso 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el versículo, y cayendo en tierra. La conversión de Saulo fue de rodillas, cayendo a tierra. Hermano, muchas veces Dios nos habla con la vara de amor, nos habla por medio de la palabra y no queremos hacer su voluntad hasta que estamos como Pablo, de rodillas en tierra. Muchas veces los cristianos, muchas veces las personas escuchan a Dios hasta que están postrados en una cama, después de un accidente, después de una enfermedad grave, después de un cáncer, después de una tragedia. Hay mucha gente que necesita la vara de corrección para poder realmente escuchar la voz de Dios y preguntarle a Dios, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pablo odiaba a Jesús, pero después lo amó hasta la muerte. Lo amó infinitamente, hermanos. Si usted ama a Dios, ¿por qué no hace su voluntad? ¿No le ha pasado, hermano, que buscas algo y lo traes en la mano? Muchas veces buscamos los lentes y los traemos aquí arriba en la cabeza, ¿no? Muchas veces buscamos la voluntad de Dios y aquí la tenemos. Se llama Biblia. Aquí está la voluntad de Dios, hermano, para nuestras vidas. Solamente que tenemos que leerlo. Muchas veces dice, es un libro muy grueso. Sí, es un libro muy grueso, pero muy hermoso. Lo puede leer en un año. Hermanos, con este mensaje Dios le está hablando a gente que sufre. Dios le está hablando a gente con cadenas. Dios le está hablando a matrimonios en ruinas, a gente triste, a gente enferma, a gente con problemas sin solución. Porque en la vida tenemos problemas muy serios, muy gruesos, muy graves, muy preocupantes, muy desgastantes. Este mensaje es para ese tipo de gente que muchas veces tienen un problema y ya no saben qué hacer. El origen de todos esos problemas es porque muchas veces no sabemos en verdad quién es Dios y tampoco sabemos qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces por ahí se originan muchos problemas porque no sabemos quién es Dios, no lo conocemos y no hacemos su voluntad. Las dos preguntas de Pablo, las dos preguntas de Saulo. Si hablamos de preguntarle a Dios, hermano, muchas veces le preguntamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta aflicción? Hermanos, hay veces que no es el momento de buscar respuestas, es el momento de buscar las soluciones a los problemas. Y la solución se llama Cristo Jesús. Muchas veces, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Mejor entréguese a la voluntad de Dios, hermano. Las dos preguntas de Pablo. Señor, la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo le contestaría a Pablo, ese Señor que te está hablando es el que murió en la cruz por ti y por mí y te está hablando. Hermano, la misma pregunta es para usted. Pregúntele al Señor, ¿quién eres, Señor? La respuesta es la misma. Es el que murió en la cruz por usted y por mí. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quiere que seas salvo? Le contestaré yo a Pablo. Quiere que vivas con Él, quiere que llegues a la eternidad. Y es la misma respuesta para usted. Dios quiere que usted sea salvo, hermano. Pablo sí supo la respuesta al final de su vida. Sí supo quién era Dios y sí supo qué quería Dios que él hiciera. Al final de sus días, Pablo lo supo y lo supo de corazón. Hermano, hoy usted también ya sabe la respuesta. Que Dios le bendiga, hermanos. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo, dale like y si quieres apoyar mi ministerio, suscríbete a mi canal. Que Dios les bendiga.